determinación sexual por temperatura hay diversos patrones, no todos se comportan igual y esto depende mucho de la especie. Por ejemplo, existen, bueno, especies que la temperatura se mide por, cuando son temperaturas altas se producen hembras y cuando son temperaturas bajas se producen machos. Este patrón se le denomina 1A. Luego está el otro patrón que es inverso, donde machos se producen a temperaturas elevadas y hembras se reproducen a temperaturas bajas. Y bueno, se llama 1B. El otro es donde a temperaturas extremas salen hembras y a temperaturas medias salen machos. Este se lo denomina 2. Entonces, ¿cuál de ustedes creen o qué especies creen que sean 1A? Está fácil. Sí, las tortugas marinas presentan el patrón 1A. Cuando las temperaturas son elevadas, se producen hembras, cuando son bajas se producen machos. Y bueno, de las tortugas marinas que están en México, hay 7 de las especies que se encuentran en todo el mundo. Nada más hay una que no se encuentra aquí y esa especie es endémica de Australia. Todas las demás, que son 8, o todas las demás, que son 7 de 8, se encuentran y anidan en playas mexicanas. Entonces, esta determinación sexual por temperatura, que es TCD, ahora le voy a decir TCD para que no decirlo tan largo, se encontró primero en lagartijas en el 66 se determinó que existía este tipo de determinación sexual, y después se fue estudiando en diversos reptiles y vieron que también presentaban este tipo. En el caso de las tortugas, pues la primera en la que se descubrió fue careta, que es la caguama, en los 80s. Ya después se fue descubriendo que todas las demás presentaban este tipo de determinación sexual. Y bueno, lo que consiste esta determinación sexual es el efecto que tiene la temperatura en un periodo que se le denomina periodo termosensible. Durante este periodo se determina si la gónada va a ser de macho o va a ser de hembra. Normalmente, bueno, son 3 partes en las que se divide el desarrollo embrionario de las tortugas. El primer tercio es una gónada indiferenciada. Aquí no hay, dura más o menos entre 50 a 60 días este periodo embrionario de la tortuga. Entonces, en el primer tercio la gónada está indiferenciada. Después llega este periodo termosensible en el que cualquier cambio en la temperatura, o sea, si se va muy arriba o muy abajo, va a determinar si se forman ovarios o testículos. Entonces, y bueno, aquí ya es una gónada definida. Ya al final, en el último tercio del desarrollo embrionario, pues ya se sabe si es niño o niña. Y bueno, para poder entender y poder estudiar el TCD, se crearon conceptos que ayudaran a entenderlo de una mejor manera. Uno de ellos es el rango transicional de temperatura, que es TRT, igual por las siglas en inglés. Y bueno, este rango lo que consiste es el rango de temperaturas donde la temperatura más alta, o bueno, las de los extremos, producen 100% hembras o 100% machos. O sea, hasta dónde produce 100% hembras, hasta dónde produce 100% machos. Y dentro de este rango, pues hay diferentes proporciones, ¿no? Digamos que aquí hay 80% machos, 20% hembras. O sea, así va variando dentro de este rango. También hay otro concepto que es la temperatura pivotal. Esta temperatura pivotal está dentro de este rango, pero es el punto donde la temperatura produce 50% de hembras y 50% de machos. Y bueno, para determinar estos valores, se hace de manera experimental. Para hacer esto se toman nidos de tortuga y se incuban a temperaturas constantes. Estas temperaturas deben de estar dentro del umbral térmico de incubación, o sea, es el umbral donde los embriones se van a poder desarrollar sin problemas, en condiciones óptimas. Entonces lo que hacen es, por ejemplo, agarran un nido de tortuga y lo ponen a 24 grados centígrados y sacan la proporción de sexos. A otro 23, 24, así pues, se van. Y el chiste de esto es tener la mayor cantidad de temperaturas posibles, porque así tú puedes determinar, haces una curva sigmoidal y ves
en qué parte de la curva se producen 100% hembras o 100% machos, el 50%. Y bueno, ya después sacas pues, la temperatura a la que se te hicieron 100% machos, 100% hembras y la temperatura pivotal. Esto te sirve pues para evaluar las poblaciones de tortuga y el estado en el que se encuentran. Es muy importante esta relación de sexos, la proporción de sexos, porque bueno, imagínense que fueran puras hembras, no habría machos que las fecundaran, entonces la población empezaría a decaer. Y bueno, en los valores que se encuentran en la temperatura, en cuanto a la temperatura pivotal, hay valores que van desde 27.7 a 31 grados centígrados, o sea, en este rango de valores es posible en ciertas especies que se dé 50% de hembras, 50% de machos. En cuanto al rango, el TRT para la formación de machos va de 29.75 a 32 grados centígrados. O sea que en este rango se puede producir 100% machos. Y para las hembras es de 27.7 a 31 grados centígrados. Si se dan cuenta, si te vas a los extremos, hay especies donde el rango es muy corto. Y bueno, aquí se puede ver en estas especies, por ejemplo, esta es caguama, careta, y su rango su TRT es de 2 a 3 grados centígrados. O sea que puede ir, digamos, de 28 a 30 o a 32. Y en ese rango, o sea, si es 28, puede que sean 100% machos, y si es 30, puede que sean 100% hembras. Si se fijan, es un espacio muy pequeño. O sea que si cambia 1 grado la temperatura, ya vamos a tener 100% hembras. Esto no es tan alarmante. Ves a la tortuga laúd, que es de las más grandes, y su rango es de 1 grado centígrado. O sea que si tienes 30, tienes 100% machos, si tienes 31, tienes 100% hembras. Y si nos vamos y vemos lo que les mencioné de cambio climático global, la prospección es que llegue a subir, no sé, de 2 a 3 grados centígrados. Entonces, ¿qué va a pasar con estas poblaciones que, bueno, dependen de la temperatura para su determinación sexual? Esta es una ventaja en cierta manera, pero también, bueno, es una gran desventaja porque, bueno, está pasando lo que estamos viendo ahorita, que las poblaciones se están feminizando. O sea, hay muchas hembras, son mujeres. Y bueno, ¿qué efecto tiene esto sobre las tortugas marinas? Pues esto es muy discutido, ¿no? Todas las especies que se encuentran ahorita tienen más de 1 millón de años en el planeta. De los géneros que se encuentran ahorita vivos, son 6, 4 de ellos, Careta, Chelonia, Dermochelis y Natato, están desde el Mioceno al Plioceno, o sea, desde 25.7 más o menos millones de años hasta la actualidad. Y bueno, el Dermochelis y Lepidophyllus se encuentran desde el Pleistoceno, más o menos como 5 millones de años atrás. O sea, que han pasado por muchos periodos de enfriamiento y calentamiento de la Tierra y siguen todavía aquí. Lo único que pasa es que ahora el incremento es pues más acelerado. Ese es el problema, porque antes bueno, los incrementos eran más paulatinos y les permitía dar bueno, evolucionar o adaptarse a estos cambios de temperatura, y ahora pues no sucede eso. Y bueno, para el caso de las tortugas esto es muy importante, ya que todo su ciclo de vida depende mucho de las temperaturas, como ya les había dicho. Durante toda su vida, por ejemplo, durante verano, durante época de alimentación, se van a sus zonas de alimentación. La temperatura les dice en qué temporadas tienen que ir a desovar. Incluso cuando están desobando, la manera en que seleccionan el nido o el lugar donde va a estar el nido es checando la temperatura y la humedad. Lo hacen pues, con su capacidad sensorial. No sé si han visto que hay tortugas ahí en el malecón y hacen un pozo y luego como que no les gusta y se van a otro y así se van hasta 3 o 4 veces hasta que encuentran un lugar que les guste y que sea óptimo para los huevos. Entonces, bueno, esto es nada más aquí. Después se van en un periodo que se les conoce como los años perdidos, porque no saben dónde se van las tortugas. Este periodo dura entre 5 o 20 años, o sea que llegan, ya después aparecen como juveniles. Y bueno, las tortugas su primera madurez llega hasta los 30, 50 años. O sea que son unas especies muy longevas, se calcula que más o menos 100 años es lo que tienen de vida.
Entonces es muy importante cuidar su reproducción. Es lo mismo que pasa con tiburones, especies muy longevas que tardan mucho en reproducirse y por eso hay que cuidarlas, porque su capacidad de recuperación o incluso de evolución es muy baja. Sí, bueno, me imagino que han llevado genética, pero es más posible que se den mutaciones cuando las generaciones son más seguidas. Aquí son pocas generaciones, entonces el cambio es más tardado para una adaptación. Y bueno, ¿qué podemos hacer? Pues generar conocimiento, monitorear nidos que se encuentran en las playas. Estos esfuerzos lo están haciendo desde hace como 20 años, que se monitorean proporciones sexuales de nidos de tortuga, determinar proporciones de sexo. Es muy importante que se hagan neonatos, los que acaban de nacer, porque bueno, los únicos que regresan a las playas son las hembras, los machos ya no vuelven a tocar tierra, entonces es muy difícil llevar un censo de adultos para machos. Entonces, lo único que agarras tú aquí en tierra de adultos, pues son hembras cuando vienen a desovar. Y por eso es muy importante determinarlo cuando acaban de nacer. Y bueno, esto es lo que se puede hacer, ¿no? Realizar labor de conservación, estudiar, por ejemplo, las rutas migratorias, zonas de alimentación para poderlas conservar de una mejor manera y que estas especies pues tengan un lugar óptimo para vivir. Nada de tirar bolsas de basura porque esas las confunden con medusas y se ahogan. O sea, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, consideraciones a tomar. No nada más es, ay, ok, voy a agarrar los nidos y me los voy a llevar. No, se tiene que hacer planeado, se tiene que hacer pues en instituciones que estén preparadas para esto. Hay muchas opiniones sobre cómo se debe realizar. Lo ideal es tomar la mayoría de los nidos posibles de una playa. Hay playas que, bueno, hay campamentos tortugueros que monitorean 40 kilómetros de playa. Entonces la mejor manera de hacer esto pues es tratar de agarrar la mayor cantidad de nidos posibles. Cuando no es posible, y por ejemplo hay playas, digamos esta, que hay una zona de playa o de arena plana, hay una zona con dunas, hay otra zona con vegetación, lo ideal es tomar unas muestras, se podría decir, representativas de cada zona y pues esas tratar de agarrar lo más que se pueda. Y bueno, así se puede hacer un muestreo pues mejor y más efectivo y te puede dar una idea más clara de cómo se está comportando la población en esa playa. Y bueno, hay métodos para determinar la proporción de sexos en los neonatos. Hay métodos directos y hay métodos indirectos. Los métodos directos, pues ya se imaginarán, es morfología de la gónada in situ, o sea, es abrir los neonatos y ver las gónadas. Aquí los ovarios de las tortugas son un poco más alargados que los testículos y presentan como rugosidad en su superficie. Entonces, pues esta diferenciación, pero no es del todo buena, o sea, sí se pueden distinguir, pero es muy difícil. Después, en vista de la dificultad de esto, se propuso el aclaramiento de las gónadas con formalina y glicerol. Se aclaran las gónadas y se ven con un estereoscopio y ya se determina, bueno, si es testículo o es ovario. Los testículos tienen una apariencia como granular en el estereoscopio y los ovarios pues no, es como que más liso. Y el más preciso de estos cuatro pues es la histología de las gónadas, ¿no? Un análisis ya más detallado. Y otro que se está proponiendo, bueno, que se propone es niveles hormonales, medir el estrógeno y la testosterona en los neonatos, pero bueno, no se ha visto que sea funcional para todas las especies. Por ejemplo, en la tortuga amarilla sí se ha visto que funciona, pero en careta no. O sea que no se puede utilizar en todas, ¿no? Lo mejor sería la histología de las gónadas, si lo quieres ver directo y ya que esté seguro, ¿no? Y bueno, hay métodos también indirectos. Estos métodos indirectos, pues está el periodo de incubación. El periodo de incubación consiste en tomar un nido y te lo llevas, ¿no? Entonces ahí tú sacas tu marco de referencia de cuánto tiempo tarda las tortugas en nacer. Las hembras tardan más en eclosionar. Entonces, si el nido tarda, digamos, mucho, es que van a ser hembras, si tarda menos, es que van a ser más machos. De estos métodos es el menos preciso, porque por ejemplo tú tienes tu base en el laboratorio de manera experimental, pero cuando tú vas y checas la hora en que, bueno, la fecha en que desovó la tortuga y ves cuando las tortugas salen,
no te da una fecha precisa, porque muchas veces los neonatos se quedan en el nido por unos 4 o 5 días dentro de él, entonces salen pues ya después y no es el momento exacto para sacar la fecha en que se dio ese rango de eclosión, pues de saber en cuáles fueron los 3 periodos y ver cuáles eran las temperaturas durante esos periodos y poder así calcular pues qué porcentaje de machos y de hembras iba a tener. La temperatura de incubación es otra. Aquí lo que se hace es medir la TRT y la temperatura pivotal de manera experimental en una zona, porque también varía por zona, o sea, no es la misma medir los nidos de Playa Ceuta, digamos, a los nidos de acá de Caimanero. O sea, van a presentar variaciones. Entonces, si tú quieres calcular por temperatura de incubación estas proporciones de hembras y machos, sacas de manera experimental los nidos de tu playa y así ya puedes hacer tu curva y determinar, sacando las temperaturas de los nidos, qué proporción va a tener. Y bueno, la situación actual, analizando bibliografía, pues se encuentra que hay muchos trabajos, pero las metodologías son muy diferentes. Este es un problema muy grande a la hora de hacer ciencia. Cuando les toque a ustedes, tienen que tratar de hacer como homogeneizar la manera en que analizan lo que vayan a analizar. Hay metodologías que son muy diferentes, entonces esto dificulta mucho el hecho de que lo quieras comparar, porque pues no se puede, no es la misma. Diferentes números de datos. Hay estudios donde se hacen análisis de una temporada, pero hay otros donde se hace de 15 temporadas. Entonces el número de datos es muy diferente. Igual la potencia de una prueba estadística no es la misma con 3 que con 10. Y bueno, aún así, a pesar de todo esto, la gran mayoría de muestras, la gran mayoría muestra un sesgo inclinado hacia las hembras, o sea, hay más hembras que machos. Y bueno, este sesgo va desde que ahí, bueno, lo más cercano a machos es un 50% de machos y llega hasta, por ejemplo, 90% de hembras, ¿no? O sea, es un sesgo muy grande. Esto se observa tanto en neonatos como en juveniles y adultos. Y bueno, esto nos puede indicar que hay poblaciones exitosas con proporciones de un macho a 2 hembras o un macho a 3 hembras. Las posibles causas de esto, bueno, hay 2. Una es que el sesgo se presente de manera natural como una adaptación evolutiva. Las tortugas se reproducen cada 2 a 4 años. O sea, si ustedes ven una tortuga desovar, hacen como desoves parciales. Sí pueden hacer de 2 a 3 en una temporada. Pero ya que hacen esos, o sea, tardan 2 a 4 años en volver a desovar. Los machos no es así. Entonces, si tú tienes una relación de 3 hembras y un macho, ese macho va a poderse estar, digamos que esas 3 hembras se reproducen un año cada una. El macho va a poder fecundar a las 3. Entonces, esta puede ser una estrategia evolutiva. O sea, que nada más es necesario un macho porque las hembras no están disponibles siempre. Y pues los machos son vagos. Por ejemplo, aquí es una hembra, es un macho y otro decolado. O sea, le tiran a todo. Y bueno, esta es una adaptación evolutiva que tienen, pues son machos que se reproducen bastante y por eso son capaces de fecundar a 3, 4 hembras, o sea, por eso la proporción de sexos. Esta es una teoría. La otra teoría es que la estimación representa un efecto del calentamiento global que se ha venido observando en los últimos 100 años. O sea, que las poblaciones ya se estén comenzando a feminizar, porque antes, o sea, si les mencioné, esos estudios de los neonatos se están realizando como de 20 años para acá. O sea, no sabemos qué es lo que los está influenciando. Por eso es muy importante realizar estudios de las temperaturas, relacionarlo, para ver si se está dando un efecto y cuáles son las causas. Y bueno, la pregunta es si podrán sobrevivir al cambio. Pues tienen 3 maneras, tienen 3 opciones estas especies de tortuga. Una, que es la adaptación, manteniendo la temperatura, la TCD. La otra es buscar un mecanismo de terminación sexual alternativo, que sería cambiar a GSD o cualquier otro, que se ve muy complicado. Y la otra, pues, es la extinción. Si no se pueden adaptar, tienen que morir.
ya lo dijo Darle. Y bueno, de estos tres, el más viable es la adaptación. De ese les voy a hablar ahorita. Y bueno, para la adaptación es necesario que presente una plasticidad fenotípica. La plasticidad fenotípica es la adaptación se puede decir de manera genética, a variables ambientales. Pueden cambiar el tiempo en el que se van a reproducir, las temperaturas, el rango de temperatura, o sea, todo eso lo cambian para adaptarse a las condiciones ambientales que tienen. Se pueden dar casos aislados donde se dé esta adaptación en microevoluciones, se podría decir, de una generación a otra. Sin embargo, para que estas perduren debe haber heredabilidad, para que se pueda pasar a las generaciones futuras. Y bueno, que esta característica perdure y se siga conservando en generaciones siguientes, ¿no? Y bueno, la manera en que pueden hacer esta adaptación es mediante una mejor selección de las zonas de anidación, que viene siendo, por ejemplo, la tortuga sale y dice, últimamente ha estado medio caliente aquí, voy a buscar una zona que no esté tan desprotegida. Sería cambiar los hábitos del animal, ¿no? Esto es muy difícil porque, bueno, son años y años de instinto. O sea, las tortugas eclosionan y no buscan otra cosa, directamente apuntan hacia el mar. O sea, es mucho el instinto, presenta mucha filopatría. O sea, las tortugas que nacen en una playa normalmente regresan a esa misma playa de desovar. Por eso también es un problema, porque playas calientes generan hembras. Entonces esas hembras regresan a desovar en esas playas y se va haciendo como que una bolita de nieve, ¿no? Y bueno, esa es una manera. La otra es cambiar la fenología de la anidación. Cambiar la fenología es cambiar la temporada. Por ejemplo, si lo hacen en años muy cálidos, que lo cambien a años más fríos, o bueno, a temporadas más frías, y así se van a generar más machos. Pero vuelvo a lo mismo, esto sería cambiar el comportamiento de las tortugas, y es algo muy complicado, ¿no? Es muy lento, sería más lento que lo que va cambiando el clima, ¿no? Y bueno, la otra es modificar la amplitud del TRT. Esto, modificar la amplitud del TRT, es útil porque, por ejemplo, se ha visto que en especies donde el TRT es más amplio, se muestra un mayor porcentaje, bueno, mayor número de ocasiones en que ocurre 50 y 50%. Esto lo atribuyen a que los neonatos llevan una predisposición genética a ser machos y hembras. Sin embargo, cuando las variables ambientales son tan fuertes, el efecto de la variable ambiental es tan fuerte, obliga al embrión a que se feminice o que se masculinice. Y bueno, si se amplía el TRT, se podría dar más lugar a que suceda esta predisposición genética y bueno, el porcentaje de machos sea mayor. De estas tres, esta es la que es más viable, pero incluso así presenta problemas porque, bueno, una población que tiene un sesgo tan grande en la proporción de sexos tiende a perder heterocigosidad, variabilidad genética. Y bueno, la variabilidad genética es un indicador de la capacidad de una especie para adaptarse a cambios, ¿no? Y bueno, en este tipo de poblaciones la heterocigosidad tiende a disminuir, y esto puede causar complicaciones a la hora de una adaptación evolutiva. Y bueno, como conclusión, tenemos que el calentamiento global es un hecho innegable, o sea, se está notando un aumento. En la conferencia que viene creo que van a hablar de las zonas costeras y cómo pueden mitigar el cambio climático. O sea, no veo cómo se puede hacer más que concientizando, no contaminando, pero es algo que pasa naturalmente, así que lo único que podemos hacer es que no sea tan acelerado. La otra es que, bueno, las tortugas marinas son de las especies más vulnerables debido a lo que les mencioné, su mecanismo de determinación sexual. Por eso es muy importante pues estudiarlas. No solo son bonitas, o sea, sirven para muchas cosas. Controlan, por ejemplo, la tortuga verde come mucho pasto marino. Este pasto marino pues es hábitat de muchas especies en el Caribe. Entonces estas tortugas verdes controlan la cantidad de pasto marino y controlan también, pues, por ejemplo, la laúd come mucha medusa. Entonces controlan las poblaciones de medusas, o sea, tienen una función ecológica. Y bueno, son importantes para el medio ambiente.
Y por último, pues que las tortugas marinas se enfrentan a otras amenazas, por ejemplo, barcos que pasan y las chocan, o gente que va y saca los nidos, o gente que las mata para comérselas. Entonces, pues es importante crear conciencia para, pues si no las ayudas, no las molestes. Y bueno, creo que sería todo. Gracias por la atención.